orar. Señor, te doy gracias y glorifico tu nombre por la palabra. Gracias, Señor, porque sé que es precisa, Señor, para este tiempo. Y te pido en el nombre de Jesucristo que tu unción esté sobre mi vida para predicarla, Señor, y hables por medio de mi boca a tus hijos, Señor. Lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abre nuestros ojos y oídos espirituales para poder tomarla, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. ¿Están todas en 2 Corintios? Digan un fuerte amén. Bien, fue fuerte. 2 Corintios 3. ¿Qué tema? Ya, bueno, déjenlo ahí apartado porque luego lo voy a leer, pero cuando uno recibe instrucciones, bueno, vamos a empezar igual por 2 Corintios. Cosas que pasan. 2 Corintios 3, versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Iba a ver si empezaba por otra porción, que luego voy a leer, pero como el Señor lo mandó, así lo voy a hacer. En esta porción hay una palabra en la cual hoy quiero hacer hincapié. Está en el versículo 18 y dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Decir al que está al lado tuyo, transformado. ¿Saben? Esta palabra transformados en su original es metamorfosis. Metamorfo en el griego, pero nosotros la entendemos como metamorfosis. Y luego voy a hacer hincapié en esta palabra, pero quiero decirles algo. Cuando oímos por primera vez la palabra, el Evangelio de Jesucristo, y entra esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, empieza una metamorfosis en nosotros, empieza una transformación. Es un proceso y puede durar mucho tiempo. Puede durar años, puede durar décadas, puede durar hasta que sea el último día de tu vida. Puede pasar. Porque el objetivo de esa transformación, de esa metamorfosis, es que nosotros lleguemos un día a la estatura de la plenitud de Cristo. Está escrito en Efesios 4 y versículo 11, dice: y él mismo, habla del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Levante la mano los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bien, tengo que explicar un poco esta porción, pero voy a explicar el versículo principal y qué es de esta palabra. El crecimiento no se detiene hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben qué significa la estatura de la plenitud de Cristo? Cuando habla de estatura, habla de nivel. Y cuando habla la plenitud de Cristo es la madurez espiritual. Porque en madurez espiritual, en madurez de fe, en madurez de amor, es que vamos a hacer nosotros, sus hijos, las mismas obras que Jesús hizo en la tierra. Así que en esta porción podemos entender que el Señor nos está transformando para que un día lleguemos a ser como el Señor. Nunca vamos a ser el Señor, pero sí vamos a ser como el Señor si creemos, si confiamos, si perseveramos en la fe y si no nos dejamos engañar por Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué habla de eso, pastor? Si estamos re linda la palabra, ¿por qué tenés que meter al diablo en este tema? Porque Satanás es el que también ve la transformación. Él ve la metamorfosis que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando ve que esa transformación se acelera, Él va a tirar lo que comúnmente el dicho y llamamos palos en la rueda. Él va a hacer lo que esté a su alcance. ¿Para qué, pastor? Para detener el crecimiento. ¿Se entiende? Hoy leímos en la mañana la palabra que el diablo viene para robar, matar y destruir. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la mañana? Pero el que no vino seguro conoce el versículo que estoy citando. Y Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así que cuando Jesús, por medio de su palabra, por medio del Espíritu de Dios, empieza a transformar tu vida, Satanás lo empieza a ver y él quiere robarte la madurez. Él quiere robarte lo que Dios está haciendo en vos. Él quiere robarte la posibilidad de crecimiento. Y eso muchas veces detiene al cristiano. Y podemos ver, y en todo lugar, yo no hablo de esta iglesia, esto me lo contaron un pastor amigo de otra iglesia, y me contó que el cristiano empieza a veces muy bien, empieza a caminar con el Señor y un par de meses y quiere tomar la decisión de bautizarse porque ya el Espíritu Santo está haciendo la obra, y cuando oye la palabra empieza a entenderla, le empieza a ser revelada y el Evangelio de Jesucristo empieza a ser su pan de cada día. Así que a los meses esa persona quiere tomar la decisión del bautismo y se bautiza. Pero luego del bautismo, luego de tal vez algún discipulado del que podamos formar parte, luego de un crecimiento exponencial, un crecimiento que empieza a notarse, significa eso, el diablo empieza a tirar palos. Y cuando somos creyentes, todavía niños, bebés espirituales, cualquier cosa que nos diga el diablo nos puede desviar o frenar el crecimiento. Por eso en esta porción que les leí, dice, para que ya no seamos niños. El crecimiento se da ¿para qué? Para que no seas un niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes, esto es sin una firmeza en sus decisiones, llevados por doquier
o por donde quiera, de todo viento de doctrina. En esta porción lo que quiere enseñar Pablo a la iglesia de los Corintios es que no había una enseñanza cruzada todo el tiempo. Se levantaba uno y decía, no, porque yo soy de Pablo y tengo esta enseñanza, y el otro decía, no, porque yo soy de Apolo y tengo esta otra enseñanza, no, porque a mí me enseñó Silas y tengo esta otra enseñanza, y se levantaban personas, a veces bien, con un corazón dispuesto para el Señor, pero a veces con el espíritu del error, a veces con un espíritu engañoso, y engañaban y detenían el crecimiento de la iglesia. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice que el crecimiento de Dios es para que no se dejen llevar por cualquier cosa. ¿Y saben qué? Muchas veces el cristiano se deja llevar por las cosas que le dice el diablo. Y no estamos hablando acá que el diablo te dice, anda y adulterá. Y uno, sí, tengo que adulterar, ahí voy. No, estoy hablando de lo que detiene el crecimiento espiritual. ¿Qué detiene el crecimiento espiritual, pastor? Mirar las cosas de la carne, las cosas del mundo, mirar que aquel no me saludó, tener celos de aquel otro porque sirve, tener envidia de aquel otro porque prospera, y no el amor. Porque aquí mismo dice la Escritura que Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, esto no es que todos estamos hechos para lo mismo, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Decile a que está al lado tuyo, en amor. Así que el crecimiento lo va a definir si ya pasaste la barrera de la carnalidad. Esto no es que vas a ser santo porque solo Dios es santo y el mismo Jesucristo lo dijo. A Jesús le dijo, maestro bueno, y dijo, no, yo todavía estoy en carne. Sí, soy bueno, pero no te lo puedo decir. Más o menos. Solo Dios es bueno. Eso dijo el Señor. Pero eso es lo que diferencia un carnal de un espiritual. 1 Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El que no tiene crecimiento espiritual vive siendo un niño. ¿Vieron a esos personas grandes que se creen jóvenes, que se visten como jóvenes, que actúan como jóvenes, que hablan como jóvenes y le dicen, bueno, no importa cómo le dicen, pero le hablan despectivamente? ¿Por qué? Porque me parece que ya con 60 tenés que haber madurado. La gente que los mira de costado, ¿verdad? Ya estamos en hora. Y no quieren. Se comportan como niños. Por eso el apóstol Pablo les dice, de manera que, hermanos, que yo no pude hablarle como espirituales a ustedes, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, están en Cristo, ¿eh? No como a gente inconversa, incircunciso, como le quieran decir. No, son niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sos capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que una de las varas de medir que van a hacerte dar cuenta o entender de que estás creciendo espiritualmente es que ya no mirás a tu costado al hermanito a ver qué hace, qué no hace, sino que en amor se ayudan el uno con el otro porque somos todos partes de un mismo cuerpo. Amén. No mirando quién hace, quién no hace. ¿Se entendió esto? Bueno, ahora puedo empezar a predicar. Esa palabra transformación empieza el día que recibimos al Señor Jesucristo. Dice la Escritura que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino y nos selló para el día de la redención. ¿Cuántos conocen esa porción? Bien. Así que ese día nosotros recibimos el sello del Espíritu y Dios nos aparta y en ese momento empieza el crecimiento.
Pero si nos comportamos como carnales, el crecimiento se estanca, se detiene. ¿Cómo es como carnales, pastor? Solo si tengo algún problema con mi hermanito de la iglesia, entonces ahí soy carnal. No. Sos carnal cuando peleas todo el tiempo, andas en enojos, cuando tu casa no puede haber paz, porque hay problemas, y siempre va a haber problemas en las casas, pero no vas y lo arreglás. O no vas y no, miren esto, escuchen, y no pedís perdón. Porque a veces pedir perdón es mala palabra, ¿no? No, pero la culpa del otro, la culpa la tiene mi esposo o mi esposa, siempre. Anda y pedile perdón. Vas a ver cómo se cubre multitud de dardos de fuego del enemigo para división de la familia. Ahora, ese obrar del diablo para detener el crecimiento va a ser en cualquier área, pero él va a hacer lo imposible por frenarte, para que no crezcas, para que no entiendas que vos sos parte del cuerpo de Cristo, para que no entiendas que Él te dio autoridad y poder para echar fuera demonios, libertar cautivos, sanar enfermos, para predicar el año agradable del Señor, para que no entiendas que el servicio a Dios no es solamente adentro de la iglesia, si me dan una remerita, si me dan un distintivo, si aprendo a tocar un instrumento, tal vez un día esté en la banda. No es eso. Servir a Jesucristo es a tiempo y fuera de tiempo. Y quiero darles un consejo a todos y una llave para servir al Señor. Empiecen fuera de tiempo. Después les va a tocar a tiempo. Primero es afuera. Ahora, no quiero hablarles del servicio, quiero hablarles de esa transformación. Porque ustedes van a ver, no acá en esta iglesia, en otra, van a ver creyentes de muchos años que están estancados. Como yo digo, a veces te hablan y sacan del arcón de los recuerdos, ¿no? Del baúl de los recuerdos, cosas que hacían cuando tenían 30. No, porque yo predicaba el evangelio, y porque yo ganaba almas, y porque yo oraba por las personas. ¿Y qué pasó? No, ahora ya no. Se estanca. ¿Por qué? Porque Dios sí quiere tu crecimiento, porque Dios sí quiere hacerte madurar, porque Dios sí quiere que seas un creyente espiritual, porque Dios sí tiene estos ministerios para su iglesia. ¿Cómo pastor, qué ministerio? ¿De qué me está hablando? Los leí. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Para el crecimiento de los suyos. ¿Se entiende? Y esa transformación, hermanos, que el Señor empezó tal vez hace 20 años y está ahí estancada, o esa transformación que el Señor empezó hace un mes y está a flor de piel, quiero decirte algo, todavía no terminó. Es hasta llegar a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben? Ustedes podrán decir, pero pastor, ¿cómo hago para madurar si yo vengo a la iglesia? Yo vengo, estoy en las reuniones, esta es la segunda de hoy. Me puede decir alguno, ¿no? La palabra lo dice, pero ni se dieron cuenta también. Dice la primera porción que les leí, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Esto está hablando del Señor, en la misma imagen que Él. Decirle al que está al lado tuyo, en la misma imagen que Jesús. Por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa eso, pastor? Cada vez que venimos a una reunión, estamos expuestos.
¿A qué, pastor? A su gloria. Expuestos a Él. No hay donde escondernos. Levantamos nuestras manos, nuestra cara está directo al Señor. Él, sabemos que Él está aquí porque dice: donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Así que cuando nos exponemos a la gloria de Dios, a su presencia, a su unción, como está ahí escrito, somos y seguimos siendo transformados para parecernos cada día más a Él. Por eso, a veces, lo primero que quiere Satanás es robarte una sola reunión, aunque sea. Si él logra robarte una, empieza a detenerte. Y me puede decir: ay, pastor, es que hoy llovía. Evidentemente a todos ustedes no les fue impedimento. Ay, pero pastor, hoy era un cumpleaños de la Pocha. Pero te perdiste el estar cara a cara con Él. ¿Quieres saber cómo somos transformados? Es por el Espíritu, según el versículo 18 de 2 de Corintios 3. Es por el Espíritu y mirando la gloria de Dios. Todas las reuniones, esa gloria está. El Señor ahora mismo está obrando en sus corazones y todavía no me dijo cuándo terminar la prédica. Tengo más para predicar, pero cuando Él me dice termino. Pero esa metamorfosis que hace el Espíritu Santo es por estar cara a cara delante de Él. Y también porque somos varios. Porque donde están 2 o 3 está el Espíritu del Señor. Porque donde está el ungido está el Espíritu del Señor. El ungido es Jesús. ¿Saben? Esta metamorfosis, yo tengo un ejemplo que es excelente para mostrarle la metamorfosis que hace Dios en las vidas. Porque todos conocen la historia del rey David y que el rey David tuvo que huir de la presencia de Saúl porque lo quería matar, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa historia? Bueno, Saúl era el rey de Israel y David iba a ser el que lo reemplace. Y Saúl lo percibe y se da cuenta. Así que empieza a perseguirlo para matarlo, le tenía envidia, celo. Y dice la Escritura que David huyó y se metió en la cueva de Adulam. Y en esta cueva, dice la Escritura en 1 Samuel 22, dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. ¿Saben de quiénes está hablando ahí? La cueva de Adulam es un tipo de la iglesia. Yo sé que cuando le digo tipo, tal vez no me entienden. Es un término que se le da en la teología a cosas del pasado que marcan una trascendencia, o sea, son trascendentes, trasciende el tiempo y luego los vemos representados en el futuro, en otra cosa. La iglesia es una representación de la cueva de Adulam de hace 4000 años. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Escritura, y está ahí, que ahí en la cueva de Adulam estaba el ungido, era David, y se unieron a él los que estaban afligidos. ¿Cuántos vinieron a Cristo afligidos? Los que estaban endeudados. ¿Cuántos vinieron endeudados? Los que estaban en amargura de espíritu. ¿Cuántos vinieron al Señor en depresión, en angustia, en necesidad? Tal vez no sabían qué era lo que les pasaba, pero entendían que algo les estaba faltando, algo no estaba obrando en su corazón, no tenían felicidad o no encontraban la felicidad en Cristo. ¿Y saben qué? Dice la Escritura que David fue hecho jefe de ellos.
y fueron como 400. Pero también, más adelante en la Escritura, la Biblia habla de esos que estuvieron en la cueva de Adulam. ¿Saben que hubo una guerra que David tuvo que pelear con Keila? Es el nombre del lugar. Y eran como 600 los que iban con él. 600 hombres armados que sabían de guerra. Pero como tuvieron que ir muy largo el camino, hubo 200 que se cansaron. Y esos 200 que se cansaron dijeron: David, ya está, no damos más. Y bueno, y David dice: el que se quiere quedar, se queda. Pero con David, ¿saben cuántos fueron? 400. Esos 400 que estuvieron adentro de la cueva, esos 400 que estuvieron con él, con el ungido, el que tocaba el arpa y la gloria de Dios descendía, esos que estuvieron en el mal momento, que llegaron endeudados, con aflicción de espíritu, con turbaciones en su espíritu, con depresión, con angustias. Todos esos fueron transformados. Y yo no les digo solamente esto, porque parte de esos hombres que estuvieron en esa cueva son los que luego en 2 de Samuel, capítulos 21 y 23, ustedes pueden leerlo luego en casa, sufrieron esa metamorfosis. Y ya dejaron de ser los afligidos, los endeudados, los que sufrían, los que no tenían ganas ni de vivir, ni de levantarse de la cama. Ya dejaron de ser esos y empezaron a ser diferentes. Dice que uno mató a 800, que otro se le pegó la espada en su mano cuando se cansó de matar enemigos. Otro fue solo contra el campamento de los filisteos. Y defendió también otro un campo de lentejas. Cuando todo el pueblo huyó, hubo uno que estaba en la cueva, uno de los valientes de David, que se quedó en medio de un campamento solo para defender el alimento de su pueblo. Esa es una metamorfosis. Ya dejó de estar escondido en una cueva. Ahora él era un valiente de David. Los que escucharon que el rey tenía sed y se metieron en medio de todo un ejército al riesgo de su vida, solo para traer agua del pozo de Belén. Otro, dice la Escritura, agarró una lanza y mató a 300 filisteos, él solo. ¿Por qué? Porque hubo una metamorfosis, porque hubo una transformación, porque el diablo habrá querido entrar en esa cueva y meter trabas y acusarlos de que no hagan nada contra Saúl, acusarlos de que Saúl los iba a perseguir, los iba a matar por juntarse contra David. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando vos ves cara a cara al Espíritu Santo, cuando le mostrás tu rostro y la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar, yo quiero decirte algo: Él tiene oportunidad para transformarte. Él tiene oportunidad para sacarte del hoyo y traspasarte a los valientes de David. Yo no sé cuántos lo están entendiendo. ¿Saben? Estos valientes somos nosotros. Pero todavía nos falta crecer un poquito, ¿no? Todavía nos falta. De seguro, estamos corriendo la carrera, guardando la fe. Y alguno de ustedes ahora está diciendo: ¿qué, pastor? ¿Qué valiente voy a ser yo, pastor? Yo soy el endeudado, afligido. Yo soy el que no me quiero levantar de la cama. Yo soy el que siento vacío dentro. ¿El diablo ya puso palos en tu rueda? Bueno, hay que sacarlos. No dejes que el enemigo te haga fluctuar, porque esa es la misión de él. Hacerte fluctuar en tu fe, en tu camino. Pero la porción que les leí dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No sé cuánto lo entienden. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Yo no sé si entienden la cronología de los versículos. Porque el Señor dice, cuando se conviertan, Él quita el velo. Y ahí podés ver, ¿saben qué? Antes te está cegado, pero cuando te convertís de corazón o entendés esta palabra, el Señor quita el velo para que puedas identificar al diablo metiendo el palo en la rueda. Lo puedas sacar. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es que cuando el Espíritu del Señor desciende, somos libres de la condenación, somos libres de nuestros pecados, somos libres de las ataduras, y ahora estamos en libertad. Sentimos el cuerpo libre para poder seguir creciendo. Por eso dice la palabra, mirando a cara descubierta, luego de ser libre, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados y andamos de gloria en gloria en la misma imagen que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y hoy mi aflicción es que haya muchos de entre nosotros estancados, que se sientan que el Señor les dio crecimiento, pero que el diablo logró detenerlo. Porque por eso es esta prédica. Nosotros podemos sentirnos felices de que cuando la gloria del Señor viene, su presencia nos ministra, pero somos todos parte de un cuerpo. Hoy le decía a los que se bautizaron, si a uno se duele, a todos nos duele. Por eso yo creo en el Espíritu Santo que está aquí por medio de Jesucristo sobre nosotros. Quiere sacarnos el velo para que miremos a cara descubierta su gloria y seamos transformados por su poder. Yo no sé cuántos, pero sí sé que el Señor ya quitó el velo y pudiste ver y entender, decir, el diablo logró detenerme. Y yo creo que el diablo lo hace con muchos, sea mayor o menor medida. Solo basta que venga y nos diga una pavada. Yo a veces me sorprende, yo hago consejería toda la semana y escucho las cosas que el diablo les dice a las personas y yo digo, ¿pero le creíste? Sí, pastor, pero usted no sé cómo hace para no creerle. Yo voy con unos auriculares, así como los que tengo. Yo voy escuchando adoración todo el tiempo. A mí, el diablo no me puede decir algo para detenerme. Puede hacer muchas cosas. Puede intentarlo. Puede golpearme. Puede haber aflicción en mi vida, en mi familia. Pero en los momentos malos, hermano, cuando más débil me siento, me quito el velo igual. Porque el Señor es el que perfecciona. El Señor es el que llena. Nosotros somos vasos de barro. Cuando lo entiendas, vas a entender que el diablo te va a agredir y te va a decir cosas que te desvaloricen. Te va a hacer pensar que tu mente es la que dice esas cosas, que vos mismo no te amás, te desvalorizás. Pero ¿saben qué? Cuando vienen esos pensamientos, le digo al diablo, sí, diablo, yo soy así, soy malo, soy esto. Pero ¿sabes qué? Soy instrumento de Dios. El poder, la gloria y la excelencia es de Él. Cuando entendemos que somos solo de barro, que vamos a equivocarnos, que vamos a hacer cosas bien y cosas mal, cuando entendemos que necesitamos que Él viva en nosotros. Mire, hermano, el día que me vea triste a mí, bueno, va a ser un día muy duro. No va a ser porque me olvidé. Pero muchas veces los cristianos se olvidan y andan mal. Y el Espíritu de Dios es el que nos revela, como dije hace unas semanas atrás, todo lo que Él nos concedió. Si te olvidas, hacete una lista de todo lo que el Señor habló y te prometió
Y dice, pero pastor, a mí el Señor no me promete nada y tengo que empezar como un bebé entonces, hermano. Y tengo que mostrarte esto y decirte todo lo que aquí está escrito es para vos, en Cristo sí y en Él amén. ¿Cómo puedes decir que el Señor no te habla? Yo quiero orar por aquellos que sienten que se estancaron. Y si alguno dice, no, yo no me estanqué, bueno, quédese en su lugar. Pero si alguno dice, yo no voy a pasar para confesar que me estanqué, quédese ahí tranquilo, voy a seguir bien estancado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, siempre lo hago y para tu gloria, mi Dios, que glorifiques tu nombre en medio de tu iglesia. Yo solo soy barro, Señor, y el poder y la excelencia son tuyos. Te pido, Señor, que traigas convicción de pecado a nosotros para poder pasar aquí adelante, Señor, reconociendo que fuimos estancados por Satanás, Señor, que tal vez hemos creído sus falsos argumentos. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que ahora, Señor, quites ese velo y a cara descubierta podamos ver tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús, míranos, Señor, ahora. Te pedimos perdón, Señor, y clamamos a ti, clamamos que tú nos ministres. Clamamos, Señor, poder verte y ser transformados, Señor, a tu misma imagen por el Espíritu del Señor. Te ruego, amado, en el nombre de Jesús, que te glorifiques aquí, Señor. No es por el pastor, sino por el Espíritu del Señor que somos transformados. Te pido, abre, Señor, nuestros ojos y quita el velo para que podamos hoy entender dónde está esa traba que Satanás puso. Te ruego, amado de mi alma, glorifícate, Señor. Te clamo a ti, Señor, que hagas esa metamorfosis sobre todos nosotros. Oro maisha la barama y caramasea la oro manaísa la bacanda la maíkiribaso ore manayata la baisha la barabaquia la y ramanase que le borama sotoro maísa. Te pido, amado, ven, Señor, ven, Señor, por el Espíritu del Señor, ven y libértanos, ven y úngenos, Señor, y podamos mirarte a cara descubierta. Y que cuando tú nos veas, Señor, veas un reflejo tuyo, Señor.